Bienvenidos chicas y chicos a un nuevo vídeo de Yo Quiero Probar Mates. En el día de hoy explicaré el teorema fundamental de la trigonometría y sus aplicaciones. Observamos que tenemos una circunferencia de radio 1 y sabemos que el seno de alfa es el cateto opuesto entre hipotenusas. Entonces, con esto podemos sacar que el seno de alfa, en este caso, sería el cateto opuesto, que sería I, entre la hipotenusa, que en este caso sería 1. Y entre 1 nos daría I. Entonces sabemos que el seno de alfa es I. Ahora el coseno de alfa es igual a la X, que sería el cateto contiguo, entre la hipotenusa. Esto nos daría que el coseno de alfa es X. A continuación, fijándonos en el triángulo rectángulo por el teorema de Pitágoras, el cual dice que la suma de los cuadrados de los catetos son iguales a la hipotenusa al cuadrado, lo siguiente sería sustituir en el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado, es decir 1 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir x al cuadrado más y al cuadrado. Pero tenemos en cuenta que es igual al coseno de alfa. Y también pasa lo mismo con la y. Es decir, la y es igual al seno de alfa. Sustituimos coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa. Nos quedaría finalmente que la primera ecuación fundamental de la trigonometría sería 1 igual a coseno cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa. Si en esta ecuación la dividimos entre coseno al cuadrado de alfa, tendríamos lo siguiente. 1 entre coseno de alfa es igual a coseno de alfa al cuadrado, lo tenemos que poner en paréntesis, entre coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa al cuadrado entre coseno de alfa al cuadrado. Podemos ponerlo de otra forma, es decir, 1 dividido entre coseno de alfa, todo elevado al cuadrado, porque el 2 afectaría a este 1 y seguiría dando 1. Coseno de alfa entre coseno de alfa al cuadrado nos daría 1, más seno de alfa entre coseno de alfa, sabemos que es la tangente, ahora nos fijamos que 1 entre coseno de alfa, sabéis que es la inversa del coseno, es decir, la secante. Entonces, para completar nuestra segunda ecuación fundamental de la trigonometría, tenemos que la secante de alfa al cuadrado es igual a 1 más tangente de alfa al cuadrado. Para llegar a la tercera tenemos que dividir la primera ecuación entre seno de alfa al cuadrado. Nos quedaría tal que así. 1 dividido entre seno de alfa al cuadrado es igual a coseno de alfa al cuadrado partido entre seno de alfa al cuadrado más seno de alfa al cuadrado entre seno de alfa al cuadrado. Vamos a repetir lo que hicimos antes. Lo podemos escribir de otra forma. Colocamos 1 dividido entre seno de alfa y lo elevamos todo al cuadrado. E igual con el coseno de alfa entre el seno de alfa. Y sabemos que el seno de alfa entre el seno de alfa elevado al cuadrado nos da 1. Tenemos que 1 entre seno de alfa es la inversa del seno, es decir, la cosecante. Y el coseno de alfa entre el seno de alfa es la inversa de la cotangente. Entonces colocamos cosecante de alfa al cuadrado, es importante los paréntesis, igual a cotangente de alfa al cuadrado más 1. Y finalmente aquí tenemos nuestra tercera ecuación.